Deslizó el documento sobre la mesa de caoba con una mueca de desprecio, golpeando su Rolex contra la madera. Fírmalo, Jen. Tienes suerte de que sea lo bastante generoso como para dejarte tu dignidad, porque desde luego no te irás con mi dinero. Preston Hayes pensó que había ganado. Para él, Genevieve era solo la chica tranquila y sin dinero que había rescatado hace 3 años. Una chica que debería haber estado agradecida solo por lavar sus camisas. Estaba tan ocupado regodeándose que no se fijó en el hombre mayor del traje gris marengo, sentado en silencio en un rincón de la sala de juntas, aparentemente leyendo el Financial Times. Preston no sabía que el hombre que acababa de ignorar era Silas Archer, el industrial multimillonario dueño del rascacielos en el que se encontraban. Y definitivamente no sabía que Silas era el padre de Genevieve. Cuando la tinta tocó el papel, la vida de Preston no estaba empezando de nuevo. Estaba terminando. El aire acondicionado en la sala de juntas de Blackwood, Hale and Associates estaba a una temperatura que podría describirse como de castigo. Era estéril, helado y olía ligeramente a abrillantador de limón y a dinero viejo. Genevieve estaba sentada con las manos cruzadas en el regazo. Llevaba una sencilla chaqueta de punto beige que había visto días mejores, del tipo de lana que se hace bolitas en los codos. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto y sin pretensiones. Parecía pequeña en el enorme sillón de cuero. Frente a ella estaba Preston, su marido, o más bien el hombre que dejaría de ser su marido en aproximadamente 10 minutos. Él lucía impecable. Su traje azul marino tenía un corte tan perfecto que parecía gritar «ejecutivo en forma». Llevaba el pelo engominado hacia atrás, agresivo y pulcro. En ese momento, estaba mirando su teléfono, ignorándola, mientras su abogada, una mujer con cara de tiburón llamada Diane, barajaba papeles con un crujido violentamente ruidoso. «Repasemos los términos una última vez», dijo Diane, con una voz tan afilada que podría cortar el cristal. No miró a Genevieve, miró a través de ella. El señor Hayes se queda con el ático de la Quinta Avenida. Se queda con la finca de los Hamptons, el Porsche 911 y la cartera de inversiones gestionada actualmente por Goldman Sachs. Usted, señorita Archer, usó el apellido con una clara falta de entusiasmo. Recibirá un pago único de $10,000. A cambio, renuncia a todos los derechos de pensión compensatoria y a futuras reclamaciones sobre los bienes del señor Hayes. Diane hizo una pausa, mirando por encima de sus gafas. Es una oferta no negociable. Genevieve no parpadeó. Se limitó a mirar la marca de agua del papel que tenía delante. 10,000. Preston soltó una risita sin levantar la vista del teléfono. Es más que suficiente, Jen. Más de lo que tenías cuando te encontré sirviendo mesas en ese restaurante de Brooklyn. Considéralo una indemnización por despido. Hubo un movimiento en el fondo de la sala, sentado en un sillón orejero cerca de la ventana, parcialmente oculto por la sombra de una gran planta de ficus. Había un hombre mayor. Había estado allí cuando entraron. Diane lo había despachado con un gesto, murmurando algo sobre un socio principal que esperaba a un notario. No había dicho ni una palabra, solo pasó la página de su periódico con un seco crujido. Preston miró hacia atrás, irritado. ¿Tiene que estar aquí? Esto es un asunto privado. Diane se encogió de hombros. Política de la empresa sobre el protocolo de testigos para acuerdos de alto conflicto. Simplemente ignóralo. Está, carraspea, sordo como una tapia. Preston resopló. Genial, con público. Se inclinó hacia adelante. Su colonia, algo almizclado y caro, probablemente Creed Aventus, flotó sobre la mesa. Antes hacía que el corazón de Genevieve se acelerara. Ahora solo le daba náuseas. «Vamos, Jen», dijo Preston, bajando la voz a ese tono falsamente compasivo que usaba cuando quería manipularla. «No alargues esto. Sabes que no puedes permitirte un abogado para luchar contra esto. Incluso si pudieras, firmaste el acuerdo prenupcial. Te llevas lo que trajiste, que fue nada». Genevieve finalmente levantó la vista. Sus ojos, normalmente de un cálido color avellana, hoy estaban grises y fijos. «No quería tu dinero, Preston. Nunca lo quise».
Bien, espetó él, desapareciendo al instante su papel de buen tipo. Porque no lo vas a conseguir. Solo firma los malditos papeles para que pueda volver al trabajo. Tengo una reserva para cenar en Leernadan a las 7 y no pienso llegar tarde. Genevieve sabía para quién era la reserva. Tiffany, la becaria de Relaciones Públicas de 22 años que había estado ayudando a Preston con sus proyectos nocturnos durante los últimos 6 meses. De acuerdo, susurró Genevieve. Cogió el pesado bolígrafo Montblanc que había sobre el documento. Se sentía frío, así de fácil. Preston enarcó una ceja, con una cruel sonrisa en los labios. Ni lágrimas, ni súplicas para que lo reconsidere. Estoy casi decepcionado. Pensé que me amabas. Lo hice, dijo Genevieve en voz baja. Amaba al hombre que pensé que eras. Patético, murmuró Preston. Genevieve bajó el bolígrafo hacia el papel. La punta se cernía sobre la línea de la firma. Ras, ras. Desde el fondo de la sala, el sonido del periódico al doblarse fue como un disparo en la silenciosa habitación. El anciano se levantó. Era alto, imponente, con el pelo plateado peinado hacia atrás y una mandíbula que parecía tallada en granito. Llevaba un traje de 3 piezas que costaba más que el coche de Preston, aunque era discreto, sin las llamativas etiquetas que Preston adoraba. Caminó lentamente hacia la mesa. Sus pasos eran pesados. Un deliberado golpe. 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 Disculpe. Ladró Preston, girándose en su silla. Estamos en medio de algo. Vuelva a sentarse, anciano. El hombre no se detuvo. Se acercó hasta el borde de la mesa de caoba, colocando sus grandes y callosas manos sobre la superficie. Se inclinó, cerniéndose sobre Preston. Creo, dijo el hombre, con una voz profunda y resonante que pareció hacer vibrar el suelo, que ella está firmando el documento. Chico, déjala firmar. Preston parpadeó, sorprendido por la pura dominación, carraspea, que irradiaba este extraño. ¿Quién se cree que es usted? El hombre lo ignoró. Miró a Genevieve, sus ojos se suavizaron. El duro gris se derritió en un cálido y protector avellana, exactamente del mismo tono que los de ella. Adelante, Genevieve, dijo el hombre con delicadeza. Termina con esto. La mano de Genevieve tembló ligeramente, pero apretó el bolígrafo. Firmó su nombre con una escritura fluida y curva. Genevieve Archer. Tapó el bolígrafo y empujó el papel hacia la abogada. Está hecho. Preston arrebató los papeles, comprobando la firma como si esperara un truco. Finalmente, eres libre de irte, Jen. No esperes que te lleve. Se levantó, abotonándose la chaqueta, sintiéndose el rey del mundo. Se giró hacia el hombre mayor. Y usted debería aprender modales. Si trabajara para mí, lo despediría en el acto. El hombre mayor sonrió. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un lobo viendo a una oveja tropezar en un barranco. Si yo trabajara para usted, repitió el hombre, con una risa seca escapando de su pecho. Señor Hayes, no creo que entienda bien la geografía de la situación. ¿Y qué se supone que significa eso? Exigió Preston. El hombre metió la mano en el bolsillo interior y sacó una tarjeta de visita. Era de cartulina gruesa de color crema con letras doradas en relieve. La deslizó sobre la mesa, haciéndola girar perfectamente para que aterrizara justo delante de Preston. Preston bajó la vista. Leyó el nombre. Carraspea, Silas Archer, director ejecutivo y fundador, Archer Global Holdings. El rostro de Preston se puso pálido. Cada gota de sangre se drenó de sus mejillas. Archer Global Holdings no era solo una empresa. Era un imperio. Logística, tecnología, bienes raíces. Poseían la mitad de la costa este. Y Silas Archer era un mito, un multimillonario solitario conocido por 2 cosas: su despiadada perspicacia para los negocios y su celosamente guardada privacidad. Preston miró la tarjeta, luego al hombre, luego a Genevieve. Archer, susurró Preston. Miró a su futura exmujer, Genevieve. Archer. Genevieve se levantó lentamente. Ya no era la mujer pequeña y rota. Se irguió, con la barbilla en alto.
Siempre te quejabas de que no te contaba lo suficiente sobre mi familia. Preston, dijo ella con voz firme, simplemente asumiste que porque trabajaba como camarera era pobre. Nunca preguntaste por qué trabajaba allí. Yo, balbuceó Preston, yo no... Quería triunfar por mi cuenta, dijo Genevieve. Quería saber que si alguien me amaba a mí, no al dinero, no al nombre. Lo miró con profunda lástima. Supongo que ya tengo mi respuesta. Silas Archer dio un paso adelante, colocando una pesada mano sobre el hombro de Genevieve. Miró a Preston con ojos que prometían una destrucción absoluta. Ha cometido un grave error, señor Hayes, dijo Silas. Celebró haberle quitado $10,000 a mi hija, pero no se dio cuenta de que al firmar ese papel, acaba de perder el acceso a una herencia de $4,000,000,000. Silas miró su reloj. Un Patek Philippe que valía más que el ático de Preston. Ven, Genevieve. El chofer está esperando. Tenemos que ir a una reunión de la Junta. ¿Reunión de la Junta? Se atragantó Preston. Silas se detuvo en la puerta. Oh, ¿no lo sabías? Genevieve no es solo mi hija. Es la recién nombrada accionista mayoritaria de la empresa que acaba de adquirir tu firma. La puerta se cerró con un clic, dejando a Preston Hayes de pie en la gélida habitación, sosteniendo un papel de divorcio que de repente se sintió como una sentencia de muerte. El viaje en ascensor desde el piso 40 fue silencioso, pero fue un silencio cómodo. Por primera vez en 3 años, Genevieve sintió que podía respirar. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, el bullicio de Manhattan entró de golpe, pero no los tocó. Dos grandes guardias de seguridad con trajes negros los flanquearon de inmediato, abriendo paso entre la multitud. Estoy orgulloso de ti, Jen, dijo Silas en voz baja mientras caminaban hacia las puertas giratorias. Me siento tonta, papá, admitió ella, agarrando su bolso. Me lo advertiste. Hace 3 años me dijiste que era un trepador. No te escuché. Todos cometemos errores del corazón, dijo Silas. La medida de un Sterling, de un Archer, es cómo los arreglamos. Un elegante Rolls-Royce Phantom negro esperaba en la acera. El chofer, un hombre llamado Henry, que había llevado a Genevieve a clases de ballet cuando tenía 6 años, abrió la puerta a ti. Es bueno tenerla de vuelta, señorita Genevieve, dijo Henry con una sonrisa genuina. Es bueno estar de vuelta, Henry. Mientras el coche se alejaba en el caótico tráfico de la Quinta Avenida, Genevieve observaba cómo el edificio se alejaba. En algún lugar de allí arriba, Preston probablemente estaba vomitando en una papelera. Carraspea. Entonces, dijo Silas, abriendo una tableta. Hablemos de estrategia. Estás oficialmente divorciada. El vínculo legal está roto, lo que significa que el conflicto de intereses ha desaparecido. Genevieve se secó una lágrima rebelde de la mejilla y la reemplazó con una mirada de determinación. Carraspea actualmente es el vicepresidente regional de ventas en Omnicorp. Correcto, dijo Silas. Y desde esta mañana, Archer Global completó la adquisición hostil de Omnicorp. Poseemos el 51% de las acciones. Controlamos la junta. Él aún no lo sabe, dijo Genevieve. Nadie lo sabe. El comunicado de prensa se publica en... Silas tocó su pantalla. 20 minutos. Genevieve miró por la ventana. Me humilló, papá. Durante 2 años me hizo sentir pequeña. Criticaba lo que comía, lo que vestía. Trajo a esa mujer, Tiffany, a nuestra cena de aniversario y la presentó como una colega. Luego pasó toda la noche riendo con ella mientras yo me sentaba en silencio. La mandíbula de Silas se tensó. Di la palabra y lo despido hoy mismo. Nunca más volverá a trabajar en esta ciudad. Genevieve negó lentamente con la cabeza. No, despedirlo es demasiado fácil. Simplemente lo tergiversará. Dirá que fue víctima de una reestructuración corporativa. Tomará su paracaídas dorado y se mudará a Chicago o Londres. Se volvió hacia su padre. No quiero que lo despidan. Todavía no. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que lo sepa, dijo Genevieve, su voz volviéndose gélida. Quiero que venga a trabajar todos los días aterrorizado. Quiero que me rinda cuentas a mí. Quiero verlo sudar. Y cuando finalmente se quiebre, entonces lo aplastaremos. Silas sonrió.
Era una sonrisa orgullosa y maliciosa. Esa es mi chica. Entonces, ¿a dónde vamos primero? Llévame a la boutique de Madison, dijo Genevieve. Si voy a ser su jefa, necesito dejar de vestirme como su víctima. Mientras tanto, de vuelta en la sala de juntas, la realidad se estaba asentando para Preston. Diane, su abogada, estaba guardando frenéticamente su maletín. Parecía pálida. ¿Lo sabías?, exigió Preston con la voz chillona. Diane, ¿sabías quién era ella? Por supuesto que no lo sabía, espetó ella. Me dijiste que era una don nadie. Dijiste que era una camarera sin familia. Si hubiera sabido que era la hija de Silas Archer, ¿crees que le habría ofrecido 10,000? Por Dios, Preston, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Firmé un acuerdo prenupcial, gritó Preston. Protege mis bienes. Protege sus bienes, idiota. Diane cerró de golpe su maletín. Los acuerdos prenupciales estándar funcionan en ambos sentidos. Al renunciar a tus derechos sobre su propiedad para proteger tu preciado ático, renunciaste a tus derechos sobre la fortuna Archer. Te alejaste de miles de millones, literalmente miles de millones. Preston se hundió en la silla. Se sentía mareado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Tiffany. Hola, cariño, pensando en esta noche. El champán está en hielo. ¿Le diste una patada al perro callejero? Besos y abrazos. Por primera vez, la idea de Tiffany no lo excitó. Le dio ganas de vomitar. Su teléfono vibró de nuevo. Una notificación de correo electrónico marcada como urgente. Para todo el personal, era del director ejecutivo de Omnicorp. Asunto: anuncio importante sobre la propiedad de la empresa. Preston lo abrió con dedos temblorosos. Querido equipo, con efecto inmediato, Omnicorp ha sido adquirida por Archer Global Holdings. Estamos entrando en un periodo de transición. Por favor, únanse a nosotros para dar la bienvenida a nuestra nueva directora interina de operaciones, quien supervisará la reestructuración del departamento de ventas. Preston dejó de leer. No podía respirar. La directora de operaciones supervisaba a los vicepresidentes regionales. Esa era su superiora directa. Se desplazó hacia abajo para ver quién era. Señora Genevieve Archer. A Preston se le cayó el teléfono. La pantalla se rompió contra el suelo de madera. Genevieve no solo fue de compras, se convirtió en un arma. Durante los últimos 3 años, Preston había controlado las finanzas. Le daba una asignación para la compra y lo esencial, cuestionando cada recibo que no fuera de papel higiénico o pechugas de pollo. Ella había comprado en tiendas de descuento y de segunda mano, encogiéndose para encajar en la pequeña vida que él le permitía tener. Hoy no. Silas Archer se sentó en un lujoso sillón de terciopelo en el salón privado VIP de Dior en la avenida Madison, bebiendo un espresso mientras un ejército de asistentes atendía a su hija. Genevieve estaba de pie ante un espejo de 3 cuerpos. La mujer que le devolvía la mirada no era el ratón que había firmado los papeles de divorcio el día anterior. Esa mujer estaba muerta. Llevaba una chaqueta a medida de crepé de seda azul medianoche combinada con pantalones cortados con tal precisión que parecían una segunda piel. Debajo, una blusa de seda color crema con un cuello alto que era severo, pero absolutamente femenino. Carraspea. Es agresivo, señorita Archer, dijo la estilista con timidez, ajustando un puño. Genevieve se miró en el reflejo. Sus ojos avellana, antes constantemente llenos de lágrimas no derramadas, estaban claros y afilados. Bien, me lo llevo, y el vestido negro entallado y los zapatos de tacón rojos de Valentino. Se volvió hacia su padre. ¿Demasiado? Silas dejó su taza de espresso. Para la hija de una camarera jubilada, sí. Para la directora de operaciones de Archer Global, es simplemente el uniforme. Pasaron la tarde construyendo meticulosamente a la nueva Genevieve. El moño suave y desordenado fue reemplazado por un corte bob en ángulo afilado como una navaja, hecho por el estilista más caro de Manhattan. El maquillaje sutil fue reemplazado por un look más audaz, una ceja fuerte y un color de labios llamado juego de poder. Para cuando volvieron al Rolls Royce, Genevieve se sentía pesada. No era el peso de las bolsas de compras que Henry cargaba en el maletero. Era el peso de la expectativa. ¿Estás lista para mañana?
preguntó Silas mientras el coche se incorporaba al tráfico. Estoy aterrorizada, admitió Genevieve, alisando la tela de sus nuevos pantalones de $3,000. Bien, úsalo. El miedo te hace más aguda. La arrogancia te hace descuidado. Preston es arrogante. Por eso perderá. Silas le entregó un grueso dossier. Lee esto esta noche. Es el informe de rendimiento trimestral de Omnicorp. Específicamente, mira la página 42. Las cuentas de gastos del departamento de ventas. Genevieve abrió la carpeta. Mientras escaneaba los números, una fría sonrisa apareció en sus labios. Preston siempre le había sermoneado sobre la responsabilidad fiscal. Afirmaba que trabajaba hasta tarde entreteniendo a clientes para mantener un techo sobre sus cabezas. La página 42 contaba una historia diferente. Cenas en Purse catalogadas como adquisición de clientes. En noches que Genevieve sabía que estaba con Tiffany. Fines de semana en Miami reservados como seminarios de formación de equipos cuando no había ningún miembro del equipo invitado. No solo la había engañado, había estado malversando fondos de su empresa para financiarlo. Es un descuidado, susurró Genevieve. Pensó que nadie estaba mirando. Respondió Silas. Mañana le mostrarás que los ojos de Dios están sobre él. A la mañana siguiente, la sede de Omnicorp bullía con la energía nerviosa de una ciudad conquistada. La noticia de la adquisición de Archer se había extendido como la pólvora. La gente se agrupaba junto a las máquinas de café, susurrando sobre despidos, reestructuraciones y el misterioso nuevo liderazgo. Preston Hayes cruzó las puertas del vestíbulo a las 8:45 de la mañana. 15 minutos más tarde de lo habitual. Parecía un muerto viviente con un traje muy caro. No había dormido. Había pasado la noche bebiendo whisky y actualizando Google, leyendo artículos aterradores sobre el historial de carnicería corporativa de Silas Archer. Intentó llamar a Diane, su abogada de divorcios, para ver si podía deshacer la firma. Ella se había reído de él y le había colgado. Pasó por la recepción. Sarah, la recepcionista, normalmente alegre, se quedó en silencio cuando se acercó. «Buenos días, Sarah». Preston intentó esbozar su habitual sonrisa encantadora, pero se sintió frágil. «Señor Hayes», dijo ella en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Rápidamente volvió a teclear. Sintió un pinchazo de paranoia en la nuca. ¿Lo sabían? ¿Sabían todos que su exmujer era ahora su jefa? Llegó a los ascensores. Un grupo de ejecutivos junior de marketing estaba esperando. Cuando llegó Preston, la conversación se apagó al instante. «¿Noche dura, Preston?», preguntó uno de ellos con timidez. «Solo celebrando la gran noticia», mintió Preston, aflojándose ligeramente la corbata. Se sentía como una soga. «El cambio es bueno, ¿verdad? Oportunidad». El ascensor sonó. Entraron. «Sí, oportunidad», murmuró otro ejecutivo. «He oído que la nueva directora llega a las 9 para una reunión general en la sala de juntas principal. Se rumorea que es una verdugo». Preston tragó saliva. Una verdugo. Esa era Jen. Su dulce y tranquila Jen, que solía llorar cuando él le levantaba la voz, venía a por su cabeza. Mientras el ascensor subía, Preston Hayes rezó por un apagón, un incendio, un terremoto, cualquier cosa que impidiera que esa reunión tuviera lugar. La sala de juntas principal de Omnicorp era un vasto espacio de cristal y madera pulida en el piso 30, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Normalmente, Preston se sentía como un amo del universo cuando se sentaba aquí. Hoy se sentía como un espécimen en un frasco. Los 20 altos ejecutivos de Omnicorp estaban sentados alrededor de la larga mesa ovalada. El aire estaba cargado de tensión. El director ejecutivo, un hombre de aspecto derrotado llamado Sterling, estaba sentado a la cabeza, como si esperara a un pelotón de fusilamiento. Preston tomó asiento cerca del centro, tratando de hacerse pequeño. Seguía revisando su teléfono debajo de la mesa. Tiffany le había enviado 5 mensajes de texto exigiendo saber por qué estaba tan raro esa mañana. Apagó el teléfono. A las 9 en punto de la mañana. Las dobles puertas de caoba se abrieron de golpe. Silas Archer entró primero. Su presencia absorbió el oxígeno de la habitación. No dijo ni una palabra.
Simplemente caminó hacia la esquina de la habitación y se quedó allí, un centinela silencioso de inmenso poder. Entonces ella entró. Por un momento, Preston no la reconoció. La mujer que entró era una visión de líneas afiladas y tela cara. Su traje azul medianoche era impecable. Su pelo se balanceaba bruscamente mientras se movía. El sonido de sus tacones de suela roja en el suelo de parqué era un rítmico e intimidante clac, clac, clac. Caminó hasta la cabecera de la mesa. El señor Sterling se levantó de inmediato y le ofreció su silla. Ella no se lo agradeció, simplemente lo tomó como algo que le correspondía. Colocó una única carpeta de cuero sobre la mesa y levantó la vista. Su mirada recorrió la habitación, fría y evaluadora. Cuando sus ojos se posaron en Preston, no hubo un destello de reconocimiento, ni calor residual, ni ira. Solo había una nada escalofriante. Era como si estuviera mirando una mancha ligeramente interesante en la pared. «Buenos días», comenzó. Su voz, antes suave y vacilante, era ahora un contralto claro y resonante que exigía atención absoluta. «Soy Genevieve Archer. Como saben, Archer Global ha adquirido una participación mayoritaria en Omnicorp. Estamos aquí para optimizar la eficiencia y eliminar el peso muerto». Preston se estremeció ante la frase peso muerto. Había usado esas mismas palabras con ella hacía un mes al decirle que necesitaba conseguir un trabajo mejor porque sus propinas del restaurante no contribuían lo suficiente. «He pasado las últimas 12 horas revisando sus informes departamentales», continuó Genevieve. «Algunos de ellos son prometedores. Otros muestran contabilidad creativa». Abrió su carpeta. «Empecemos con ventas, señor Hayes». Todas las cabezas se volvieron hacia Preston. Sintió un sudor frío recorrer su espalda bajo su camisa almidonada. «Sí», logró articular Preston. Se levantó a medias, luego se dio cuenta de que nadie más estaba de pie y se sentó torpemente. «Su equipo superó la cuota en un 12% el último trimestre», dijo Genevieve, leyendo un papel. Preston suspiró aliviado. «Sí, trabajamos muy duro». Sin embargo, lo interrumpió, su voz como un latigazo. «Sus costos de adquisición de clientes son un 40% más altos que el promedio de la industria». «¿Por qué es eso?», Preston tartamudeó. «Bueno, ya sabe que el mercado es competitivo. Hay que gastar dinero para ganar dinero. Cenas con clientes, entretenimiento». «¿Entretenimiento?», repitió Genevieve. Cogió un papel y lo levantó. Era una fotocopia ampliada del recibo de una tarjeta de crédito. Una cena de $3,000 en María, un martes por la noche en febrero. «¿Quién era el cliente, señor Hayes?», Preston se quedó mirando el papel. Recordaba esa noche, era el día de San Valentín. Le había dicho a Genevieve que estaba en Boston por una conferencia. Había llevado a Tiffany a María. «Yo tendría que revisar mis registros», mintió Preston, con la cara ardiendo. «Probablemente era la gente de las cuentas de Zurich». «Extraño», dijo Genevieve, dejando caer el papel, «porque lo comprobé con el equipo de Zurich. Estaban en Suiza esa semana. Además, el segundo invitado que figura en la reserva era una tal señora T. Davis». Un murmullo recorrió la sala. Todos conocían a Tiffany Davis, la ruidosa y demasiado familiar becaria de relaciones públicas que siempre parecía estar merodeando por el escritorio de Preston. Preston se sintió enfermo. Lo estaba haciendo aquí, delante de todos. «Su falta de supervisión y la malversación de fondos de la empresa son alarmantes, señor Hayes», dijo Genevieve con frialdad. «Puedo explicarlo. Se lo explicará a los auditores», interrumpió ella. «Hasta que se complete la auditoría, queda relevado de su puesto como vicepresidente regional». Preston se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «No puedes despedirme. Esto es venganza personal». La sala se quedó sin aliento. No se le gritaba a un Archer. Genevieve ni siquiera parpadeó. «No he dicho que esté despedido, señor Hayes. Dije que estaba relevado de su puesto. En Archer Global valoramos la lealtad. Tenemos la intención de mantenerlo». Cerró la carpeta. «Con efecto inmediato, queda reasignado al puesto de analista de ventas junior. Reportará al señor Henderson». El señor Henderson tenía 24 años,
Había sido contratado hacía 6 meses. Estaba sentado a 2 asientos de Preston, con cara de horror ante la perspectiva de ser el jefe de su antiguo superior. ¿Analista junior?, gritó Preston. Eso es una degradación. Es un puesto de nivel de entrada. Mi salario se ajustará en consonancia con su nuevo puesto, finalizó Genevieve. Su coche de empresa queda rescindido. Por favor, deje las llaves en seguridad al salir. Su nuevo escritorio estará en la zona de cubículos del piso 12. La zona de cubículos, una granja de cubículos, sin oficina, sin puerta. «Esto es absurdo», siseó Preston. Desesperado ahora, «Jen, por favor, hablemos de esto en privado». Silas Archer dio un paso adelante desde la esquina. No gritó, solo habló con ese retumbar bajo y subterráneo. «Señor Hayes, se dirige a la directora como señora Archer, y si vuelve a hablar fuera de turno en esta sala de juntas, la seguridad lo escoltará fuera del edificio y su empleo será terminado permanentemente por causa justificada. ¿Entendido?» Preston miró a Silas, luego a Genevieve. El muro de hielo entre ellos era impenetrable. Se desplomó en su silla, derrotado. «Sí, entiendo». «Excelente», dijo Genevieve, dirigiendo su atención al siguiente ejecutivo aterrorizado. «Ahora, pasemos a la logística. Señor Davis, sus rutas de envío parecen muy ineficientes». Preston no escuchó el resto de la reunión. Simplemente se quedó sentado, escuchando el sonido de su propia vida implosionando, orquestada por la mujer cuyo corazón había roto exactamente 24 horas antes. El piso 12 olía a palomitas de microondas y desesperación. Era un mar de cubículos grises bajo luces fluorescentes zumbantes. La nueva oficina de Preston era el cubículo 4B, situado justo al lado de la chirriante impresora comunal y directamente enfrente del baño de hombres. Pasó las primeras 3 horas de su día tratando de averiguar cómo iniciar sesión en su nueva cuenta de ordenador restringida. Su teléfono de empresa había sido confiscado. Le quedaba un teléfono de escritorio anticuado que parecía sacado de una serie policial de los años 90. Alrededor de las 11:30 de la mañana, una sombra cayó sobre su escritorio. ¿Qué demonios está pasando, Preston? Era Tiffany. Llevaba una falda que violaba varios códigos de recursos humanos y masticaba chicle furiosamente. «Tiffany, baja la voz», siseó Preston, mirando a su alrededor para ver si sus nuevos vecinos, en su mayoría recién graduados, estaban mirando. Lo estaban. «No me digas que baje la voz», espetó ella, inclinándose sobre la pared del cubículo. «Intenté reservar nuestro viaje a cabo para el próximo mes con tu tarjeta de empresa y fue rechazada». «¿Rechazada?» «Preston, ¿sabes lo vergonzoso que fue eso?» «Tiffany, cállate lo de la tarjeta», susurró Preston ferozmente. «Todo está congelado. Ha habido una reestructuración». «¿Reestructuración? Dijiste que ibas a dirigir este lugar una vez que te deshicieras del peso muerto». Preston hizo una mueca. Cada vez que hablaba, cavaba su tumba más profundamente. «¿Quién es esta?», inquirió una voz fría detrás de Tiffany. Tiffany se giró, lista para pelear. Genevieve estaba allí, flanqueada por 2 guardias de seguridad muy grandes y el aterrorizado señor Henderson de 24 años. Genevieve lucía impecable, ni un pelo fuera de lugar. Tiffany parecía barata en comparación. Tiffany, sin reconocer a Genevieve de las pocas veces que la había visto con ropa holgada en el apartamento de Preston, la miró de arriba abajo. «¿Quién eres tú? ¿Su secretaria?» Preston casi se desmaya. «Tiffany, para. Esa es...» «Soy Genevieve Carraspea Archer», dijo Jen con calma. «Soy la dueña de este edificio. ¿Y quién podría ser usted?» El chicle de Tiffany se congeló a medio masticar. El nombre Archer resonó. Miró de Genevieve a Preston, que se encogía en su cubículo. «Soy Tiffany. Trabajo en relaciones públicas», murmuró, de repente mucho más pequeña. «Ah, señorita Davis», dijo Genevieve, con un destello de reconocimiento en sus ojos. «La compañera de cena de María». Tiffany se puso pálida. Miró a Preston acusadoramente. «Dijiste que nadie lo sabía». «Señor Henderson», dijo Genevieve,
volviéndose hacia el joven gerente. Sí, sí, señora Archer, chilló Henderson. El puesto actual del señor Hayes como analista junior requiere visitas personales de becarias de relaciones públicas durante el horario laboral. No, señora, absolutamente no. Asegúrese de que no vuelva a suceder. La señorita Davis está deambulando lejos de su departamento. Si está perdida, quizás la seguridad pueda ayudarla a encontrar la salida. Los dos guardias dieron medio paso hacia Tiffany. Tiffany no necesitó que se lo dijeran dos veces. Lanzó una mirada venenosa a Preston, una mirada que decía, «Hemos terminado», y se apresuró hacia los ascensores, sus tacones haciendo un clic errático. Genevieve dirigió su atención a Preston, que intentaba fundirse con su silla ergonómica. «Señor Hayes», dijo, «espero los informes de proyección del tercer trimestre en mi escritorio para las 5 de la tarde de hoy. El señor Henderson me dice que va con retraso». «Yo no tengo el software en este ordenador», suplicó Preston, «y nunca he hecho esos informes manualmente». «Entonces le sugiero que empiece a teclear», dijo Genevieve. «Estoy segura de que recuerda lo difícil que es llegar a fin de mes sin un sueldo sustancial. Sería una pena que no alcanzara sus objetivos de rendimiento este mes». Se dio la vuelta y se fue, con los guardias de seguridad siguiéndola como tiburones. Preston se quedó mirando la pantalla en blanco frente a él. Tenía que generar un informe de 50 páginas en 4 horas, usando datos a los que no sabía cómo acceder para una jefa que quería destruirlo. Se llevó la cabeza a las manos. Pensó en el tranquilo apartamento que solía compartir con Genevieve, las cenas calientes que solía cocinar, la forma en que solía mirarlo con total adoración. Se dio cuenta, con una náusea en el estómago, de que los $10,000 que le había dado ayer fueron el error más caro que un hombre había cometido en la historia de Wall Street, y la peor parte era que sabía que ella solo estaba empezando. 2 semanas después, Preston Hayes se parecía menos a un amo del universo y más a un hombre que atormentaba su propia vida. La caída había sido rápida y brutal. Con su salario reducido a niveles de principiante y su cuenta de gastos congelada, la ilusión de su riqueza se evaporó. El contrato de arrendamiento del ático fue rescindido debido a una cláusula moral en el contrato de alquiler que su nuevo propietario, una subsidiaria de Archer Global, había decidido hacer cumplir estrictamente. Ahora se alojaba en un apartamento corporativo eficiente que olía a lejía y desesperación, situado a 40 minutos de la oficina en metro. Pero Preston no estaba de luto por su matrimonio. Estaba conspirando. Se sentó en un rincón oscuro de un bar de mala muerte en Hell's Kitchen, bebiendo una cerveza barata. Frente a él se sentaba un hombre llamado Miller. Miller era un cazatalentos corporativo de Vanguard Dynamics, el rival más feroz de Archer Global. «Te ves fatal, Hayes», dijo Miller, mirando la camisa arrugada de Preston. «He tenido una transición difícil», murmuró Preston, revisando la puerta. La paranoia se había convertido en su compañera constante. «Pero tengo lo que quieres», Miller se inclinó. «Dijiste que tienes los archivos del proyecto Helios. Es una afirmación audaz para un analista junior». «Yo era el vicepresidente», sisió Preston. «Ayudé a construir el marco para Helios antes de la adquisición. Todavía tengo los códigos administrativos de la puerta trasera. Olvidaron borrar mis antiguas credenciales del servidor heredado». Era una mentira, no lo habían olvidado. Preston había robado la contraseña del escritorio del señor Henderson mientras el pobre chico estaba en el baño. Era un movimiento desesperado y de nivel delictivo. Pero Preston sintió que no tenía otra opción. «Si te doy los archivos», susurró Preston, «quiero un puesto de vicepresidente en Vanguard, el doble de mi antiguo salario, y una prima por fichar». Miller se rió, un sonido seco y rasposo. «Tráeme los datos primero. Si son reales, hablaremos de números». Esta noche, medianoche, en el punto de entrega de Grand Central, Preston asintió. Se bebió la cerveza. Esto era todo. Iba a vender a los Archer, coger el dinero y desaparecer. Él ganaría. Salió del bar y se dirigió de nuevo a la oficina. Eran las 9:00 de la noche. El edificio debería estar vacío, salvo por el personal de limpieza y seguridad. Pasó su tarjeta por el torniquete. Bip.
Acceso concedido. Tomó el ascensor hasta el piso 12. La zona de cubículos estaba a oscuras, iluminada solo por el brillo rojo de las señales de salida. Se deslizó hacia la oficina de Henderson, con el corazón martilleándole en las costillas como un pájaro atrapado. Se sentó en el ordenador de Henderson. Sus manos temblaban tanto que se equivocó 2 veces al escribir la contraseña. Acceso concedido. Preston exhaló un tembloroso suspiro de triunfo. Navegó hasta la unidad segura. Allí estaba. Proyecto Helios Confidencial. Te tengo, susurró. Insertó una unidad USB. Comenzó el proceso de copia. 10%, 30%. La barra de progreso avanzaba lentamente. Preston tamborileaba con el pie nerviosamente. 50%. De repente la pantalla parpadeó. Apareció una nueva ventana. No era un mensaje de error, era una transmisión de video en vivo. Preston se congeló. La transmisión de video mostraba la misma oficina en la que estaba sentado. Era un ángulo de cámara desde la esquina del techo. Vio la parte de atrás de su propia cabeza. Entonces una voz salió por los altavoces del ordenador. No era el zumbido digital de una máquina, era una voz que conocía íntimamente. Realmente no pudiste evitarlo, ¿verdad, Preston? Preston se giró en la silla. De pie en la puerta de la oficina, no había un guardia de seguridad. Era Genevieve. Llevaba una gabardina sobre su traje de noche, como si acabara de venir de la ópera. A su lado estaba Silas Archer, con aspecto sombrío, y, caraspea, detrás de ellos había 2 hombres con cortavientos con las siglas FBI grabadas en letras amarillas en la espalda. Jen, jadeó Preston, arrancando la unidad USB. Yo solo estaba trabajando hasta tarde. No insultes mi inteligencia, dijo Genevieve, entrando en la habitación. Encendió la luz. Las luces fluorescentes cobraron vida, exponiendo a Preston en toda su sudorosa y culpable miseria. Sabíamos de la reunión con Miller, dijo Silas, con voz tranquila y aterradora. Somos los dueños del bar. Los ojos de Preston se abrieron de par en par. ¿Qué? Sabíamos que robaste la contraseña de Henderson, añadió Genevieve. Dejamos la cuenta activa a propósito. Queríamos ver hasta dónde llegarías. ¡Esto es una trampa!, gritó Preston, retrocediendo hasta chocar con la ventana. Me tendieron una trampa. Te dimos una cuerda, corrigió Silas. Tú ataste el nudo. Uno de los agentes del FBI dio un paso adelante. Preston Hayes está bajo arresto por espionaje corporativo, hurto mayor y violación de la ley de fraude y abuso informático. No. Preston se revolvió buscando una salida. Jen, por favor, soy tu marido. Bueno, ex marido, ¿no significa eso nada? Genevieve lo miró. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Preston buscó en su rostro un rastro de la mujer que solía frotarle la espalda cuando estaba estresado, la mujer que lo amaba incondicionalmente. La encontró, pero no lo miraba con amor. Lo miraba con la sensación de haber cerrado un capítulo. Significa todo, Preston, dijo ella en voz baja. Significa que sé exactamente quién eres y sé que merezco algo mejor. Hizo un gesto a los agentes. Sáquenlo de mi edificio. Mientras lo esposaban y lo arrastraban hacia los ascensores, Preston gritaba. Gritaba sobre sus derechos, sobre su ático, sobre lo injusto que era todo. Genevieve no lo vio irse. Se volvió hacia la ventana y miró las luces de la ciudad de Manhattan. ¿Estás bien?, preguntó Silas, poniendo una mano en su hombro. Genevieve respiró hondo. Por primera vez en años, el aire no se sentía pesado. No solo estoy bien, papá. Sonrió, y fue una sonrisa real y deslumbrante. Soy libre. La mañana de la sentencia amaneció gris y húmeda, una típica llovizna de Nueva York que cubría las calles de aceite y suciedad. Pero dentro de la suite del ático del St. Regis, donde Genevieve se alojaba temporalmente mientras renovaban su nuevo apartamento, el aire era cálido y olía a té de jazmín. Genevieve se paró frente al espejo de cuerpo entero. No reconocía a la chica que había sido hace 6 meses, la que usaba chaquetas de punto holgadas para esconderse, que se encogía ante los ruidos fuertes. La mujer en el espejo hoy llevaba una armadura disfrazada de moda,
un traje blanco impecable de Alexander McQueen, lo suficientemente afilado como para cortar y con la pureza suficiente como para burlarse de la suciedad del día que tenía por delante. No tienes que ir, ¿sabes?, dijo Silas. Estaba sentado en el sofá leyendo el Wall Street Journal. Incluso él, el titán de la industria, parecía cansado. El escándalo había sido agotador, un circo mediático que había acampado en su puerta durante semanas. Tengo que ir, dijo Genevieve, abrochándose un único pendiente de perla. Necesito verlo terminado. Necesito saber que la tinta está seca. Está destruido, Jen, dijo Silas en voz baja. Ya has ganado. La empresa es tuya. Su reputación es ceniza. Verlo esposado es solo remover el cuchillo. Genevieve se volvió hacia su padre. Sus ojos estaban secos, claros y duros como diamantes. No solo robó dinero, papá, me robó 3 años de mi vida. Me hizo dudar de mi propia cordura. No voy allí para remover el cuchillo. Voy allí para sacármelo de mi propia espalda. El Tribunal Federal del Bajo Manhattan olía a cera para pisos y a lana húmeda. La sala del Tribunal para Estados Unidos contra Preston Hayes estaba abarrotada. Reporteros del Times, del Post y de todos los principales blogs financieros se apretujaban en la galería con las plumas listas. Estaban hambrientos por el acto final de la guerra de divorcio de los multimillonarios. Cuando Genevieve entró, un silencio cayó sobre la sala, tan completo que se podía oír el zumbido del sistema de ventilación. Caminó por el pasillo central, con la cabeza alta, flanqueada por Henry y un equipo de seguridad. Tomó asiento en la primera fila, directamente detrás de la mesa de la fiscalía. Entonces se abrió la puerta lateral y trajeron a Preston. La transformación fue impactante. El Preston Hayes de hace 6 meses, el hombre que gastaba $500 en cortes de pelo y se hidrataba con la Mer, había desaparecido. En su lugar había una figura demacrada y temblorosa con un mono naranja que le quedaba mal. Su piel estaba pálida, sus ojos se movían por la habitación con la energía frenética de una rata atrapada. Había perdido 20 libras. Cuando vio a Genevieve, se congeló. Por un segundo, la vieja arrogancia parpadeó en sus ojos, un intento desesperado de afirmar su dominio. Pero murió al instante cuando vio el impasible muro blanco que era su exmujer. Se desplomó en la silla del acusado junto a su defensor público, un hombre de aspecto cansado llamado señor Gorski, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. «Todos de pie», gritó el alguacil. La honorable jueza Catherine Soyle entró en la sala. Era conocida como el martillo en los círculos legales, una mujer que no tenía paciencia para el privilegio de los delincuentes de cuello blanco. «Siéntense», dijo la jueza Soyle, ajustándose las gafas. Miró a Preston por encima de una montaña de papeles. «Señor Hayes, ha sido declarado culpable de 3 cargos de espionaje corporativo, un cargo de hurto mayor y 2 cargos de fraude informático. Las pruebas proporcionadas por Archer Global, incluida la videovigilancia de usted accediendo a servidores restringidos, fueron incontrovertibles». Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. «Antes de dictar sentencia, ¿tiene algo que decir?» Preston se levantó. Le temblaban tanto las piernas que la mesa se movió. Miró a la jueza, luego se giró, ignorando el siseo de advertencia de su abogado, y miró directamente a Genevieve. «Yo solo quería mantener a mi familia», graznó Preston. Su voz era débil, codiciosa. «Todo lo que hice, la ambición, fue porque quería ser digno. Quería ser alguien». Miró a Genevieve con lágrimas en los ojos. «Jen, díselo. Diles que no fui un mal marido. Solo cometí errores, pero te amaba. ¿No cuenta eso para nada?» La sala contuvo la respiración. Todos los ojos se volvieron hacia Genevieve. Ella no se movió, no parpadeó. Simplemente lo miró con la curiosidad distante de un científico observando un cultivo de bacterias. Su súplica no era amor, era manipulación, la misma herramienta que había usado para controlarla durante años. No lamentaba haberla herido, lamentaba haber sido atrapado. La jueza Soyle golpeó su mazo, rompiendo el momento. «Señor Hayes, su intento de dirigirse a la víctima es inapropiado y francamente patético.
espetó la jueza. Usted no robó secretos comerciales por amor. Los vendió a una empresa rival por un pago. Intentó destruir a la misma familia que afirma, carraspea, apreciar. Eso no es amor, eso es parasitismo. Preston se estremeció como si lo hubieran golpeado. Preston Hayes leyó la jueza Soyle del papel, su voz resonando como una campana. Lo sentenció a 60 meses, 5 años en una institución correccional federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Además, se le ordena pagar una restitución a Archer Global por la cantidad de $2 millones. ¿5 años? Jadeó Preston, agarrándose a la mesa. No puedo. Jueza, por favor, no sobreviviré 5 años. Debería haber pensado en eso antes de intentar vender el proyecto Helios, dijo Sol con frialdad. Alguacil, lléveselo bajo custodia. Mientras los alguaciles se acercaban, agarrando a Preston por los brazos para esposarlo, él comenzó a forcejear. No fue una lucha violenta, sino un manoteo inducido por el pánico. «Jen», gritó, su dignidad completamente desaparecida. «Genevieve, ayúdame, papá. Silas, por favor, no dejes que me lleven». Mientras lo arrastraban hacia la puerta lateral, sus ojos se encontraron con los de Genevieve por última vez. Buscaba piedad, ira, cualquier cosa que demostrara que todavía le importaba. Genevieve, lenta y deliberadamente, se puso las gafas de sol, giró la cabeza. La puerta se cerró de golpe, cortando sus lamentos. Afuera, la lluvia había cesado. Las nubes se estaban rompiendo, revelando jirones de un brillante cielo azul. Genevieve salió por las puertas del juzgado y fue inmediatamente cegada por el flash de las cámaras. La prensa había estado esperando. «Señorita Archer, señorita Archer, ¿es cierto que va a asumir el cargo de directora ejecutiva? ¿Tiene algún comentario sobre la sentencia de su exmarido?» Genevieve se detuvo en lo alto de las escaleras de hormigón. Miró el mar de micrófonos. En el pasado, esto la habría aterrorizado. Hoy, se sentía como un escenario en el que había nacido para estar. Se acercó al grupo de micrófonos. «Haré una sola declaración», dijo. Su voz era firme, amplificada por las grabadoras, superando el ruido de la ciudad. Hoy, el sistema legal hizo su trabajo. Pero esta historia no es sobre el hombre que fue a prisión. Es sobre las personas que siguen en pie. Miró directamente a la lente de la cámara de noticias más cercana, sabiendo que en algún lugar de una celda de detención, Preston podría ver esto en una pantalla de televisión. «El abuso financiero es un arma silenciosa», continuó. «Te despoja de tu voz, tu confianza y tu libertad. Tuve suerte. Tenía una familia que me atrapó cuando caí. Pero millones de mujeres y, carraspea, hombres, no tienen un Silas Archer en su esquina». Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Es por eso que, con efecto inmediato, Archer Global lanza la iniciativa Phoenix. «¿Qué es eso?», gritó un reportero de Forbes. «Es un fondo de $50 millones dedicado a proporcionar ayuda legal, educación financiera y vivienda de emergencia para víctimas de abuso doméstico y financiero». Genevieve anunció: «No solo les estamos dando refugio, les estamos dando capital, les estamos dando el poder de empezar de nuevo, de construir sus propios imperios para que nunca más tengan que firmar un papel de divorcio con la mano temblorosa». La multitud estalló. No fue solo un aplauso cortés, fue un rugido de aprobación. Genevieve hizo una señal a Henry. El Rolls Royce se detuvo en la acera. Mientras se deslizaba en el asiento trasero de cuero, sintió una vibración en su bolso de mano. Sacó su teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era corto. «Lo siento». Sabía quién era. Preston probablemente había usado su única llamada telefónica o había sobornado a un guardia para enviar un último mensaje de texto antes de que le confiscaran el teléfono durante 5 años. Genevieve miró las palabras. Hace 2 años, esas palabras la habrían hecho derrumbarse. La habrían hecho perdonarlo. Carraspea. Pasó el pulgar sobre la pantalla. «Bloquear número». Lo presionó. «¿A dónde, señorita Archer?», preguntó Henry, encontrando su mirada en el espejo retrovisor.
Genevieve miró por la ventana el horizonte de la ciudad de Nueva York. El sol ya había salido por completo, reflejándose en el acero y el cristal de la Torre Archer en la distancia. Pensó en la sala de juntas vacía, donde había firmado los papeles. Pensó en la frialdad de ese día, y luego pensó en el fuego que lo había quemado todo. Llévame a la oficina, Henry, dijo Genevieve, reclinándose y cerrando los ojos con una sonrisa. Tenemos una empresa que dirigir. El coche se incorporó al tráfico, un elegante tiburón negro en un mar de pececillos, avanzando, sin mirar nunca atrás. Y así es como el hombre que se creía un rey terminó siendo un prisionero. Y la mujer que trató como a una sirvienta se convirtió en su juez, jurado y verdugo. Es un brutal recordatorio de que nunca debes confundir el silencio con la debilidad, y nunca sabes realmente quién está sentado en el fondo de la habitación, observando cada uno de tus movimientos. Preston Hayes aprendió por las malas que el karma no siempre llega en silencio. A veces entra vistiendo un traje blanco y cierra la puerta detrás de ti. Si disfrutaste de esta historia de venganza y justicia definitivas, por favor, revienta ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Genevieve? ¿Habrías bloqueado su número o habrías enviado una última respuesta? Cuéntamelo en los comentarios de abajo. Y no olvides suscribirte y pulsar el icono de la campana para no perderte ninguna otra historia de drama multimillonario y giros impactantes. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.